¿Tienen alguna duda? Yo, profe, ¿cómo es la estrategia de nivelación? No entendí bien. Dame un segundito. La estrategia de nivelación es cuando no tenés que, no tenés que despedir personal. Tratar de que esté nivelado la cantidad de gente. O sea, siempre constante los trabajadores. Ujú. Ah, ok. Así es. Pero tiene algo aparte, digamos, fuera de eso, algo más. Lo que pasa es que la estrategia de nivelación se puede hacer, o sea, depende de la bibliografía donde la encuentren, ¿no? Pero la estrategia de nivelación se puede llevar a cabo de varias formas. Las dos principales son, yo mantengo a la gente constante y trabajo con horas extras, perdón, es decir, cubro los patches con horas extras, o trabajo con gente constante y guardo stock. Entonces, lo que yo produzco en los momentos que necesito menos, produzco de más, para los momentos que se necesito de más y picos, lo cubro con stock. O puede ser una estrategia mixta, y puedo hacer el conjunto de esos. Mixta me refiero a mixta de una nivelación mixta, ¿no? En donde yo use un poco de sobrestock y un poco de horas extras, porque las horas extras son finitas. Yo no puedo hacer más de 4 horas extras por día por persona, ¿sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y también yo buscando en la biografía, también vi que había una estrategia como de casa en la que no se mantenía el inventario, o sea, no se podía tener inventario. ¿Puede ser? La estrategia de casa en sí misma trata de minimizar el inventario, exactamente con eso, contratando o desvinculando personal para tratar de producir solamente lo necesario, para no tener stock. Esa es la idea de la estrategia de casa, así es. Pero cuando nosotros hicimos los ejercicios, sí guardábamos inventario. Cuando hicimos el ejercicio, en el ejercicio de casa, ustedes tengan en cuenta que no podés tener media persona. Entonces, ahí es donde te quedaba un poco de stock, pero la idea era tratar de no tener stock. Pero como no podés contratar media persona, o sea, yo no puedo tener 9,5 empleados, contratábamos 10, por ejemplo. Y por eso te quedaba un poco de stock. Y siendo el caso de que sí o sí yo no me convenga tener inventario, ahí entraría lo de mano de obra ociosa. Podría ser o mano de obra ociosa o lo haces con horas extras. Usas una estrategia de casa donde ese 0,5, en vez de contratar 10 personas, usas 9 y ese 0,5 personas lo usas con horas extras. O lo que vos proponés, es decir, tengo 10, pero hago que esas 10 personas, una de esas 10 personas, 0,5, trabaje la mitad del día, por ejemplo. O haga un part-time, que también se usa. Profe, una consulta. ¿Usted ya está tomando la asistencia? Sí. ¿Por qué? No, ok, gracias. No, me había escuchado, Sí, pero... sí, por favor, pongan todo su correo electrónico. Profe, ¿Sí? yo tenía duda con el ejercicio ese de estrategia de casa. Hicimos el Excel Ujú. y me da unos valores diferentes a los que le daba usted. Y yo tengo, no me acuerdo en qué mes, tengo como un inventario, sería negativo, tendría un costo de retención. No sé Ujú. si habría hecho algo mal. En el ejercicio número 6, en realidad, cuando una empresa es muy grande, tenés software que te lo calcula y te da el óptimo. Pero si no, lo podés hacer por medio de un Excel. Y con el Excel vos tenés muchas variables. Entonces vas jugando para ver cuál es el número óptimo. Pero a ver, dame un segundito.
¿Qué ejercicio? ¿Qué número de ejercicio? El 2, la estrategia de casa. Porque ahí también puse las condiciones de que la mano de obra no podía ser menor a 50, porque decían que eran 50 fijos, y tampoco podía ser mayor a 150. Perfecto, así hay que hacer. ¿Me decís la de casa o la de nivelación? No, de casa. Dame un segundo que me anda mal el mouse. ¿Cuánto te dio el monto total, el costo total, perdón? Ahora le digo. El de casa me dio 218.610 millones. 218. 610 y 200 millones. Bien, a mí me da 200 millones, 218,765. Lo que no recuerdo, habría que ver de vuelta el ejercicio para leerlo en detalle. No recuerdo si una de las restricciones del propio ejercicio es nunca dar falta de materiales. No, creo que no dice nada de eso. ¿No dice nada? No. ¿Le podría compartir la pantalla? Sí, compartir. Ahí se ve. No, por lo menos yo no lo veo. Está pensando. Ahora sí. Bueno, este es lo que creo que usted le daba un número más alto de mano de obra. Y yo acá donde puse la condición esa para que... Mira, en la parte que yo tengo, empiezo con 149. Pero claro, me queda bastante stock. A ver, ¿vos cuánto empezás? ¿Con 141? Sí, para eso es lo que me calcula. ...141, 150, 92... 50, 50, 50, 50, 50, 50, 77... 50, 50, 78, 50, 50... También la hora de mano de obra también son diferentes, la que tiene el profe. 133... 800 y algo. A ver, más, un poquito más allá, 133... 150... pero porque te vas con faltante. Con mucho faltante. Sí, esa era mi duda. Entonces yo ahí tenía un costo de retraso. En dos partes, creo, en febrero y después al final en diciembre. Mirá, ¿y cuánto te da el monto total? 118... Este. 218,610. A mí me da 218,765 con algo muy parecido, pero empezando con 49 para no dar faltante en febrero. Y después con Pero 98. ¿Eso lo calcula? Claro, pero yo lo forcé en ese caso. Ah, para que no tenga faltante en los demás periodos. Claro. Ah, bien. Pero el método, o sea, la forma en que lo hice, está bien. Sí, está perfecto. Lo único, como te decía, a ver, siempre, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando en los trabajos prácticos anteriores que hablábamos de patrones de decisión, de misión, visión, estrategia funcional, estrategia corporativa, etcétera? Bueno, acá es donde empiezan a venir estas restricciones. Cuando nosotros hablamos
de no quiero, quiero tener 50 personas fijas, eso ya es un patrón de decisión, una estrategia así, no voy a tener menos de 50 personas fijas. Después dice, no voy a tener más de 3 turnos, es decir, no voy a tener más de 150 personas. Esa es otra restricción que puede estar dada o por el tamaño de planta o por una estrategia en sí. Y después, primer semestre de 2016, para satisfacer una demanda, casa, producción de inventario, consejo, bien, acá no dice, sí. No está diciendo, es verdad, que no haya stock negativo, sino te dice cuánto es el costo. Por lo cual no estaría mal el ejercicio que vos hiciste, aunque hayas tenido un montón de negativo, un montón de faltante en el último mes. Esto ya va a un tema, si lo vemos netamente por un tema de costos, que es lo que hiciste vos, esa opción tiene mejores costos que la que tengo yo, son 300.000 pesos menos, pero hay que ver si estratégicamente, comercialmente uno quiere dar faltante. Generalmente uno no quiere dar faltante porque es muy probable que pierda el market share. Es decir, el año que viene esa estimación de venta la pierda porque como no la cubrí este año, el año siguiente ya pierdo ese market share. O tenga que tener un costo adicional de promoción o venta para volver a recuperarlo. ¿Me explico? Y ahí lo que podría hacer es empezar a jugar con el tema de la mano de obra, ¿no? Para ir viendo. Exactamente. De no tener Entonces, faltante. Así es. Entonces, esto en realidad, estos planes estos planes agregados, o plan de producción, o planes maestros, lo que van haciendo es, te van dando resultados con algunas estrategias. Generalmente se tienen varios planes, 2, 3, 4 planes, se juntan las gerencias responsables, es decir, ventas, producción y recursos humanos generalmente, y deciden cuál de estas serían las mejores alternativas teniendo en cuenta el impacto en costo. Entonces, bueno, muchachos, a ver, por 300.000 pesos, damos faltantes 2 meses del año y principalmente en diciembre, supongamos que sea una empresa que tenga venta o por Navidad o por temporada y perdemos muchas ventas en el mes de diciembre por 300.000 pesos, entonces capaz que sí valga la pena porque en realidad somos monopolio y no nos impacta porque lo que no vendimos en diciembre lo vamos a recuperar en enero, que en enero baja la venta. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces Bien, podría ser... Sí. No, le quería hacer la última consulta de nivelación. Nada más. Uh-huh. Pregunta. Le quería preguntar, bueno, yo había calculado una mano de obra fija de 92, pero yo lo calculé con la producción sería del anual, que sería el acumulado. Bien. Y de ahí, bueno, saqué junto con los días también todos los días laborales del año. Y con esos dos valores saqué la mano de obra fija. ¿Hay otra forma? Hay varias formas. O sea, no, esa es la principal. Yo hice algo muy similar, pero vi que mi stock final, ¿cuál es el stock final que vos tenés con 92? $1.372. 1.300 y te da un costo de 256. Si vos le pones 91, mira, poné 91 a todo. ¿Podés forzar para poder ver un cálculo? Ahí está. ¿A todo o a Sí, ese? a todo, a todo. Vas a ver que tenés faltante en algunos meses, terminás con stock el mes de diciembre, pero vas a tener algunos meses con faltante. ¿Ves? Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, pero el resto de los meses no, y tu costo total es menor. Ah, bien. Ahora, lo mismo que dije el mes pasado, la diferencia entre uno y el otro, en este caso en particular, es muy parecida, es muy baja, pero, bueno, es dinero, ¿sí? Entonces ahí, de vuelta, se juntan las gerencias, se junta el directorio y decide por estos planes que vos fuiste armando,
cuál sería la mejor opción ya estratégicamente, teniendo en cuenta las diferencias económicas entre uno y otro plan. Pero la estrategia de nivelación, cómo la hiciste, está perfectamente hecho. O sea, uno ve cuál sería el punto medio del personal, lo divide y ese sería que te da 92. Y después podés ir, como te digo, entre comillas, jugando, viendo para arriba o para abajo si tenés mejores opciones. Ah, bien, O podés empezar también a analizar, que es la que yo les pedí como óptima, ya hacer un juego entre nivelación y horas hombre, o casa y horas extras, que bueno, ya empezás a tener muchas más herramientas para tratar de buscar una optimización. De nuevo, si esto es una empresa que lo hace muchas veces al año porque tiene una venta variable o está haciendo en donde yo puedo tener una proyección muy variable, generalmente tienen soft, en donde colgan los datos y hace que el soft le calcule cuál es la mejor opción buscando todas las variables, ¿sí? Y no tener que uno andar jugando con el Excel, dado que el Excel, para que te lo calcule solo, con el solver podés usar solamente hasta 2 variables. No sé, estas nuevas versiones si se puede hacer con más variables, pero por lo general es 1 o 2 variables. Mientras que hay muchos soft que te pueden variar, uno pone muchas condiciones y los software lo pueden calcular. ¿Sí? claro, es mucho más sencillo. Profe, ¿y acá por qué, por ejemplo, yo veía que usted tenía las horas de mano de obra, eran mucho más altas que las que yo había puesto acá? Porque vos pusiste por una persona y yo puse por todas, si no me equivoco. ¿Toma Ah, los 3 turnos, profe, para eso? ¿Cómo? ¿Toma los 3 turnos que se dan en el día? Pero ahí que Sí, habla de 3 turnos, también lo claro, toma porque por cada turno son 50 personas. no, o sea, es únicamente o sea, la cantidad de personas ya me va a dar la cantidad de turnos que va a ocupar, que no. Exactamente. Y como te decía, mira, vos lo que hiciste ahí fue multiplicarlo por 8. Sí, ¿A quién multiplicaste por 8? A ver. a los días. A los días por 8. Vos estás haciendo el cálculo por una persona. Yo lo que hice fue multiplicar por todas las personas. Ah, Pero no importa, es un dato para calcular, por lo cual no hay tanto inconveniente. Ahora, si vos querés pagar, bueno, vos en tu costo de mano de obra, ¿dónde está? En tu costo de mano de obra, vos lo ves multiplicado por la gente y yo, en cambio, multiplica directamente las horas. ¿Me explico? Lo puedes calcular de distintas formas. Es lo mismo, en claro. sí. El número del final es el mismo. Ah, bien. Esa no era mi duda. Y no hay problema, como es una celda de cálculo, podés usar esa. De último podés hacer una aclaración de ser necesario, pero no hay problema. No, pero está bien, está muy bien como hiciste al Excel y cómo hiciste los condicionales para que te vayan dando. Bueno, profe, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Si no, pasamos ya al otro trabajo práctico. Profe, Sí, ¿usted se acuerda en el punto 1 que usted mostró 3 opciones? Bueno, me acuerdo que usted en la opción 3, que era cuando se trabaja, no se despide a nadie y se trabaja a full, o sea que a full producción. Al último a mí no me quedó claro cómo los despidió al último, en los 2 meses de la 2 meses últimos, digamos. bien. ¿Vos decís en la estrategia de nivelación? Sí, en la opción 3 que usted mostró del punto 1. De nuevo, ahí es una opción de nivelación si yo trabajo, porque acá hicimos ¿cómo se llama?
un análisis por 6 meses, ¿no es cierto? Sí. Entonces, suponiendo que es un análisis de 6 meses, que yo trabajo solamente un semestre, contrato 15 personas y en vez de contratar las 15 personas durante los 6 meses, o X cantidad de personas durante los 6 meses, contrato durante 4, hago una producción óptima y después los últimos 2 meses los despido, porque ya igualmente los iba a despedir en el sexto mes. En realidad, una opción de full capacidad o de nivelación, y si fuese anual, deberías no despedirlo, y sino mantenerlo durante todos los meses. Ah, bien, ya entendí, gracias. Bueno, terminaron de leer el trabajo práctico, así lo empezamos a resolver. ¿Qué grupo terminó así? Muestra cómo se resuelve el ejercicio número 1. Dibujar la estructura del árbol de productos sería para un solo producto que no, los materiales que necesita, los componentes. Así es. Sí. Ah, bien. Y, profe, una duda más con el práctico anterior. Si en estrategia de casa no se puede despedir a los empleados que se contratan de más, digamos, ¿cómo había que hacer? Había que como que programarles un tiempo en el que iban a trabajar o reducirle el trabajo. Como perdón, no te escuché bien. O sea, con todo lo que pasa ahora, no se pueden despedir a los empleados así nomás, contratarlos y despedirlos. Sí, Entonces, ¿cómo había que hacer? Había que tener en cuenta la indemnización al despedirlos. sí. Ah, bien. Si nos vamos hoy al contexto actual, si no me equivoco, está prohibido el despido. Y de haber algún despido, perdón, en la cuarentena estuvo prohibido. Y ahora de haber algún despido, hay una doble indemnización. Es decir, se paga el doble de lo que se pagaría en un momento normal. Ah, pero en el práctico entonces sí podíamos hacer que contratábamos tantos trabajadores por cierto tiempo y luego ya los despedíamos con su debida indemnización o según lo que Así plantee el es. problema. Ah, bien. Sí.
¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿qué grupo se anima? ¿Pueden ver? Sí, profe. Bueno, esto es una estructura de árbol, ¿sí? Sí, profe. ¿Está claro? Bueno, entonces acá qué vemos. ¿Qué es lo que dice? ¿O para qué se usa la estructura de árbol? En este caso, como tenemos una estructura simple y corta, nos ayuda, parece hasta sencillo o innecesario, pero en realidad esta estructura de árbol, cuando tenemos un montón de ítems, gráficamente nos ayuda un montón a ver la cantidad. Y acá se va poniendo la cantidad y no se tiene que ir multiplicando. Es decir, yo no pongo 20 rayos acá, pongo 10 rayos y ya le voy a mostrar por qué. Es decir, para una moto necesito 2 ruedas. Para cada rueda necesito 10 rayos. ¿Sí? Porque uno de los clásicos ejemplos es poner acá 20 rayos. Suponiendo que como acá tengo 2 ruedas, para una moto necesito 20 rayos. Si no, esto lo que te va diciendo es qué cantidad necesito respecto de una unidad anterior. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Miren, entonces después se va haciendo el cuadrito de un MRP. Este es el cuadro del MRP. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiero hacer yo con este cuadro? Primero voy a colocar el requerimiento bruto. ¿Qué significa que vamos a colocar el requerimiento bruto? Vamos a ver cuándo necesito. El texto lo dice, está diciendo acá que en el periodo 6 se van a vender 30 motos y en el periodo 10 se van a vender otras 40 motos. ¿Sí? Entonces, en el periodo 6 pongo las 30 motos y en el periodo 10 pongo 40 motos. Ahora, ¿tengo recepciones programadas? No, no me dice que va a haber ninguna recepción programada. ¿Qué significa una recepción programada? Esto es cuando yo tengo una empresa que ya está en funcionamiento, es decir, yo ya tuve una programación de que estoy mandando a fabricar, tengamos en cuenta que tenemos un tiempo de espera de 2 semanas, puede ser que acá en esta semana, en la semana 0, me estén por llegar, no sé, X motos, ¿sí? Estén por fabricarse 50 motos, lo que fuera. Pero en este caso no tenemos una recepción programada. Proyección de disponibilidad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que yo estoy calculando que voy a necesitar? Y requerimientos netos es cuánto lo que yo necesito en este caso. Entonces, y el último es la planificación del pedido. Es decir, ya sabemos que el tiempo de espera entre que le pido la moto y me llega son 2 semanas. El tamaño del lote significa si tengo alguna restricción. Por ejemplo, el clásico ejemplo es si quiero comprar tornillos, la caja viene por 50 tornillos. No puedo, si soy una fábrica, comprar un tornillo, sino se compran de a 50 tornillos. ¿Sí? Puede estar dado por el tamaño del embalaje o puede estar dado, si es que es de gran tamaño, por la capacidad de la carga o por un tema logístico. Le hago una pregunta, chicos, perdón. ¿Ustedes ya vieron MRP la teoría? Hola.
escuchan? Profe, supuestamente el miércoles que viene empezamos, íbamos a ver MRP. Ah, o sea que no vieron MRP. ¿Hoy tuvieron clases? Perdón, ¿ayer? Sí, Sí. ayer sí tuvimos clase y vimos administración y gestión de inventario. Ah, o sea que yo estoy dando yo estoy dando una práctica de la teoría que no vieron. ¿Saben lo que es el MRP? Un poco sí, profe, por otras materias, No, pero no así muy bien, digamos. Y un poco por lo que dice la teoría de la primera parte del trabajo práctico. Claro, bueno, eso sí estuvimos leyendo. Bien, porque el MRP es un sistema, como lo dice el texto, es un sistema para planear, programar los requerimientos de los materiales en tiempo para operaciones de producción que tienen los siguientes objetivos. Tiene varios objetivos: disminuir inventario, disminuir el tiempo de espera, obligaciones realistas, inventario de la eficiencia. ¿Qué es el MRP? El MRP es una forma de calcular cuándo necesito y cuándo debo hacer los pedidos de los materiales. El MRP es lo que le llaman muchas veces el boom de los materiales o la explosión de materiales, que es decir, yo desde la parte inicial o principal de lo que requiero, en este caso una moto, cuál va a ser mi requerimiento de materiales en cada uno de sus subproductos, o en realidad de sus insumos, ¿sí? Entonces, yo sé que voy a necesitar 30 motos en la semana 6 y con este MRP o plan de requerimiento de materiales o boom de materiales que también se le llama, voy a saber cuándo tengo que hacer el pedido de cada uno de sus insumos para que lleguen en tiempo y en forma, así disminuir al máximo el stock, pero también no dar faltante y pueda cumplir con el requerimiento de armado de entrega de las 30 motos armadas y listas. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe. Lo mismo que con lo que hablamos del trabajo práctico anterior, el boom del MRP, la mayoría de los sistemas también ya lo traen. Por ejemplo, cuando trabajé en la cervecería y maltería Quilmes, yo estaba en la parte de planificación y control de la producción y yo me encargaba de los insumos principales. No de todos los insumos, porque ahí estaba el departamento de compras, pero sí del MRP de los insumos principales. Es decir, yo no me encargaba de pagarlos, pero sí de gestionar que logísticamente me lleguen en tiempo y en forma. Tanto los envases, las etiquetas y las tapitas, que son los tres principales insumos que entran en un MRP, porque lo que es el líquido lo veía por otro lado, porque el líquido es una forma directa. Si yo voy a vender 10.000 litros, necesito 10.000 litros de cerveza, ¿sí? Ya no necesito un MRP, es uno por uno. Y tenía otro sistema, vencimiento, etcétera. Es como un MRP, pero tiene muchísimas más restricciones, por lo cual se trataba por separado. Pero para lo que era todo lo que son insumos, que en su momento eran tapitas, envases de vidrio y etiquetas, usaba exactamente lo que ustedes están viendo, el MRP. Entonces ustedes van a decir, profe, pero entonces, ¿para qué? Si ya lo hace un sistema, ¿para qué lo voy a tener? ¿Para qué me explica usted cómo se calcula? Porque ustedes tienen que entenderlo. Si ustedes entienden cómo lo da el sistema, ustedes pueden revisar si lo que el sistema hizo es correcto, está teniendo en cuenta todas las variables, y si quiero tener algún margen, etcétera, ¿sí? El sistema lo hacía y yo semanalmente lo iba revisando y actualizando, porque lo bueno del MRP y del boom en un sistema es que yo voy cambiando las variables, como ya les voy a mostrar que en este Excel lo hice en forma dinámica, y se me van reprogramando, me va tirando una reprogramación, ¿sí? ¿Por qué yo también lo llevaba cuando estaba en la Quilmes, lo llevaba también con un Excel? Porque el MRP en SAP, por ejemplo, no tenía... no sabía exactamente cuáles de los pedidos que yo ya había hecho ya estaban fijados y ya no los podía cambiar. Capaz que en el sistema actual de SAP ya está y ya no es necesario, ya se puede llevar 100% por el sistema, ¿sí? Pero mientras tanto, la idea de hacer este cálculo no es para que ustedes después se acuerden de memoria cómo es el cálculo, pero sí para que ustedes entiendan el porqué del cálculo o cómo se va conceptualmente. Y que sepan que conceptualmente tienen que tener algunos datos mínimos para poder calcularlo. Por ejemplo, el tiempo de espera, que puede ser o el tiempo de fabricación, por ejemplo, desde que yo tengo la rueda hasta que la fabrique, la armo, que puede ser 3 semanas, o si es, por ejemplo, ya me voy a lo que son los rayos,
cuánto tiempo me demoran, porque ya vienen armados, a llegar a la fábrica, que por ejemplo acá es una semana. Entonces el tiempo de espera es uno de los puntos importantes. El tamaño del lote mínimo, es decir, cuál es el lote mínimo o el tamaño del lote en particular. Por ejemplo, en este caso, no hay ninguno que tenga lote con excepción, vamos acá de vuelta, con excepción de los rayos, porque los rayos probablemente vengan en cajita de 45 unidades. El resto es por uno. Yo puedo comprar una rueda, un sistema de freno, un cuadro. Conceptualmente, si yo tengo que tener una cajita de tornillos y no la puedo comprar por unidad. Después, la disponibilidad, es decir, con qué stock yo arranco. Que en este caso, con los rayos son de 275, ¿sí? Que está acá, y que está acá. Y acá el freno, 20, estaría acá, y estaría acá, ¿sí? Y después, lo otro muy importante es la dependencia. ¿Cómo la veo la dependencia? Con este cuadro. Entonces, yo ya hice el plan de requerimiento de las motos. Como yo sé que tardan 2 semanas, acá veo que mi requerimiento neto es para la semana 6, 30, entonces necesito 30. ¿Sí? 2 semanas antes pido los 30. ¿Se entiende? Este es fácil. Después de la moto, yo sé que tengo 2 ruedas y un cuadro. ¿Qué voy a hacer acá? Las ruedas. Entonces, de la liberación planificada de las motos, yo sé que dependen las ruedas. Es decir, si yo tengo que tener acá las motos, tengo que pedir las ruedas, voy a necesitar acá las ruedas. No voy a necesitar acá las ruedas, en este lugar de las motos. La voy a necesitar cuando yo necesite armar la moto, porque tardo 2 semanas en armarla. Entonces, para empezar a armarla, necesito que me llegue la rueda. ¿Está claro? Entonces, si yo necesito que me llegue la rueda, ¿cuánto tiempo demora la rueda? 2 semanas. ¿Cuál es el tamaño mínimo que puedo fabricar o pedir? Una. Entonces tengo que ver que no tengo recepción programada, la proyección de disponibilidad, como es directa, me va a dar acá, el mismo mes, ¿sí? Y el requerimiento neto también es 60, por lo cual 2 semanas antes tengo que hacer el pedido. ¿Sí? Vamos a los rayos, mismo caso. Necesito, ¿de quién dependen los rayos? Vamos acá arriba. Los rayos dependen, de la rueda. Entonces, tengo en cuenta la liberación planificada de la rueda para hacer mi requerimiento bruto de los rayos. Entonces, acá claramente se puede ver que necesito, están linkeados en esa misma necesidad. ¿En qué cantidad? Yo sé que por cada rueda necesito 10 unidades. Por eso les decía que acá yo les pedía en el árbol, tienen que poner de una rueda, porque yo acá veo que necesito 10 rayos. Entonces, cuando vengo a la fórmula, calculo con 10 por cada rueda. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en este caso, yo tengo la proyección de disponibilidad, ya sé que tengo un stock de 275 unidades. Entonces, ese stock va a ir variando según mi requerimiento. Ahora, la disponibilidad ya viene con un stock previo, que es 275, y yo acá voy a ver que voy a tener un requerimiento neto de 325. ¿Por qué en este caso 325? Porque yo ya tengo 275 unidades. Entonces, las 600 unidades menos las 275, voy a tener un requerimiento neto de 325. Ahora, ¿qué tiempo de espera tiene? Es decir, ¿cuánto tiempo antes yo me tengo que anticipar? Una semana. Como me tengo que anticipar una semana, tengo que hacer el pedido en esta semana. Ahora, ¿puedo yo hacer un pedido de 325? ¿Hola? No por el tamaño del lote. Exactamente. Como mi tamaño de lote dice que es
45 no es múltiplo. Entonces, acá lo tengo por fórmula, que redondeo hacia arriba, porque no puedo pedir de menos, porque si no voy a dar faltante, y lo multiplico por el tamaño del lote. Es decir, ¿qué hago yo? Digo, bueno, necesito 325. Lo divido en 45 unidades, que es el lote. ¿Cuántas necesito? 7,22. Como no puedo dar faltante, voy a hacer 8 cajas. Ahora, para hacer 8 cajas por las 45 unidades, me dan las 360 unidades. En el mes siguiente, como no tengo requerimiento, no pasa nada. Cuando vengo de vuelta a las 800 en la semana 6, voy a ver que mi requerimiento neto es 765, porque si lo sumo con los 35, tengo las 800 de las que necesito. Ahora, una semana antes, voy a hacer el pedido. Justamente en este caso, las 765 son exactamente 17 cajas, por lo cual compro exactamente lo que requiero. ¿Sí? Si seguimos avanzando, cuando vamos al cuadro, el cuadro si lo vemos en el árbol, depende directamente de la moto, por lo cual vamos a tener en cuenta esta liberación. 30 en la semana 4 y 40 en la 8. Entonces vamos al cuadro y tenemos 30 en la semana 4 y 40 en la semana 8. Tengo un tiempo de espera de 1 en mi lote 1, es decir, pido 30 siempre una semana antes. ¿Sí? Perdón, 30 acá y 40 acá. Y cuando voy al sistema de freno, como depende del cuadro y es el doble, porque tengo 2 sistemas de freno por cuadro, voy comprando así. Este tiene un tiempo de espera de 3 semanas y un tamaño de lote por 1. ¿Qué puedo hacer acá? Si ustedes ven, yo acá lo que hice es, fui linkeando y dejando todo programado, con fórmula. Entonces, esto es lo que hace SAP. Si yo veo que voy a necesitar, miren cómo va a variar todo. Si mi semana, en vez de usar 30 en la semana 6, necesito 20 en la semana 5, están todos los campos linkeados y pensados para que me vaya modificando los requerimientos en todos los lugares, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy haciendo? Puedo ir poniendo condicionales, como les iba diciendo, el tema de redondear más y multiplicar. Voy linkeando los requerimientos y voy poniendo. Acá el único que yo no dejé linkeado es en el cuánto tiempo atrás yo tengo que ir haciendo. Pero esto se puede hacer con una fórmula de que te mueva hacia adelante o hacia atrás el cálculo con esta celda. Pero bueno, es un tema de Excel. Pero quería ver que con esto el resultado y lo que nosotros necesitamos calcular es esto. Porque con estas liberaciones planificadas de cada pedido, yo sé que necesito 40 unidades de freno en la semana 2. Y esto le mando a compras para que compre. O si ya está comprado, me contacto con el proveedor y le digo, señor proveedor, de la compra masiva que usted ya tiene, por favor necesito que me lleguen 40 en la semana 2 y 80 en la semana 6. Ténganlo en cuenta y mándeme su planificación para que yo la pueda seguir. ¿Sí? Profe, ¿no estaría corrido lo del tema del pedido, la liberación del pedido? El tiempo de espera en 3 semanas, ¿no? Si usted necesita en la semana 3, necesita los 40 disponibles. ¿No debería pedirlo en la semana 0? Sí, me parece que y este lo pegué mal. Creo que tienen una semana, tienen una diferencia. Sí, señor. Esto yo debería hacerlo así. ¿Ahí estamos? Sí. Eso por copiar y pegar, ¿ves? Bueno, chicos, eso es lo que es el MRP, en donde los otros ejercicios son exactamente iguales, pero lo que va a cambiar, no sé si ahí lo ven a esto o lo siguen viendo el Excel. ¿Siguen viendo el Excel o ya están viendo el PDF?
Seguimos viendo el Excel. Bueno, el resto de los ejercicios son con letras. A mí me gustó mucho más hacerlo con, más que letras, con la moto, porque me parece que es como mucho más gráfico. O sea, podemos realmente, en vez de decir que A depende de B y B depende de C y 4A son un... Bueno, cuando tengo una moto es como mucho más gráfico. Sabemos que una moto tiene una rueda, tiene dos ruedas, perdón, tiene un cuadro, cada rueda tiene rayos, y que en el cuadro va instalado el sistema de freno, haciendo algo simple. eh, Ustedes entienden, o es más fácil de mostrar en realidad, cómo se calcula y cuál es el sentido que tiene un MRP. Claramente para lo que se usa, o la necesidad de este MRP es para eso, es para poder calcular de una forma sistemática la necesidad de los insumos para algún producto en sí, producto, servicio, pero eso es lo que hace el MRP. Es un sistema que me ayuda a calcular cuándo necesito algo. Esto es un sistema muy utilizado en la actualidad, muy utilizado, que ya la mayoría de los sistemas lo trae incorporado y solo hay que parametrizar, es decir, se le va poniendo lo que yo le iba comentando, cuál es la disponibilidad. En realidad la disponibilidad ya la va teniendo porque un sistema de stock que está actualizado, el tamaño del lote es un hito que se pone y el tiempo de espera, que en sistemas ¿cómo se llama? En sistemas más modernos, hasta el sistema lo calcula y se va haciendo un boom semanal, trimestral, semanal, mensual, bisemanal, diario, depende de la necesidad de la compañía. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, si les parece, dejamos la clase de hoy ahí, terminen los ejercicios y como hicimos en esta clase, la clase que viene revisamos los otros 3 ejercicios, 2 ejercicios que queden, los más difíciles o los que tengan dudas, así los revisamos un poco eh, y los analizamos y me plantean las dudas. No es complejo, sí les recomiendo que lo traten de hacer ustedes, porque esto es algo que muy probablemente vaya al parcial. Entonces, entenderlo no es tan complejo, pero cuando uno va a la práctica y lo quiere realizar en una hoja y en un papel, se te empezás a preguntar, ¿y esto cómo era? ¿Cómo? Entonces, yo les diría que lo traten de hacerlo cada uno en su casa y después si quieren se ponen de acuerdo quién lo va a presentar al trabajo práctico, yo no tengo ningún problema, pero yo les recomiendo que lo hagan, porque al hacer 1 o 2 ejercicios le va a dar la práctica y le va a dar el entendimiento para después poder hacerlo, ¿sí? Y es más, le diría que lo hagan, si quieren lo hacen en Excel, pero después hagan un ejercicio en forma de papel, o en Excel también, porque esto muy probablemente vaya en el parcial, ¿sí? Es uno de los puntos que tomo, y más que todo por ahí no lo hago tan complejo, pero sí me interesa que ustedes entiendan el concepto para que cuando vean un MRP entiendan qué es lo que están viendo y entiendan el cálculo y puedan tomar alguna decisión si es que ustedes ven que el cálculo no está bien o tienen algún desvío. Pero principalmente para que ustedes lo sepan, porque en lo que es logística seguramente van a usar un sistema MRP, ¿sí? Así que bueno, chicos, profe, entonces en el cuadro no se tendría inventario sobrante, de todo se compra por requerimiento necesario. No necesariamente, te puede quedar, teniendo en cuenta si hay alguno que sea lote por lote, pero tenemos un lote que no da, por ejemplo en este caso era 45 y dio justo, pero si yo en vez de 45 tengo un lote por lote de 60, por ejemplo, ahí vamos a ver que tengo un inventario restante de 15. Que acá donde dice proyección de disponibilidad o proyección de stock, podría ser también si le quieren colocar, en vez de disponibilidad le ponen stock, no tengo problema. Ah, perdón, usted no está viendo en el Excel ahora. Un segundito. ¿Ahí están viendo? Sí.
Si ven, si yo tengo un tamaño de lote de 60, por ejemplo, que es lo que cambié acá en lo que eran los rayos, van a ver que sí tengo un stock. Entonces les digo que esto puede ser proyección de disponibilidad o proyección de stock, si le quieren llamar. No habría ningún problema porque este es el stock o la disponibilidad que habría de ese producto. ¿Sí? Muchas veces, o la mayoría de las veces, esto más que disponibilidad le llaman stock. Porque... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, les agradezco mucho por su tiempo. Por favor, les pido que lo resuelvan y, como les digo, les recomiendo que lo haga cada uno y que lo practiquen porque esto lo más probable es que vaya al parcial, ¿sí? Bueno, que tengan una buena noche, les agradezco mucho. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.